Las masas invisibles de Elías Canetti. En cualquier parte de la tierra en que haya hombres encontramos la idea de los muertos invisibles. Quizá podría hablarse de ella como de la idea más antigua de la humanidad. Seguramente no existe ninguna horda, ninguna tribu, ningún pueblo que no se preocupe en serio de sus muertos. El hombre estaba poseído por ellos, eran de tremenda importancia para él, y su influencia sobre los vivos era una parte esencial de esta misma vida. Se les imaginaba a todos juntos, lo mismo que están juntos los hombres, y era habitual llegar a reconocerlos. Los antiguos Bechuanat, lo mismo que los restantes nativos de Sudáfrica, creían que todo el espacio estaba poblado por los espíritus de sus ancestros. Tierra, aire y cielo estaban colmados de espíritus que tenían la potestad de ejercer maléfica influencia sobre los vivos. Los Boloki, pueblo del Congo, creen que están rodeados por espíritus que en todo momento procuran hacerles mal, que a todas horas del día o de la noche procuran dañarlos. Ríos y arroyos están poblados por los espíritus de sus ancestros. También el bosque y la selva virgen están llenos de espíritus. Pueden resultar peligrosos a los viajeros sorprendidos por la noche. Nadie tiene el valor suficiente de cruzar de noche el bosque que separa una aldea de la otra. Ni siquiera la perspectiva de una gran recompensa logra seducir a ninguno. La respuesta a tales propuestas siempre es que hay demasiados espíritus en el bosque. Se cree comúnmente que los muertos moran juntos, en un país distante, bajo tierra, en una isla o en una casa celeste. Una canción de los Pigmeos de Gabón dice: las puertas de la caverna están cerradas. Los espíritus de los muertos se apiñan allí en bandadas, como un revuelo de moscas que danzan al atardecer. Un revuelo de moscas que danzan al atardecer, cuando ha vuelto la noche oscura, cuando el sol se ha ido, un revuelo de moscas, tremolar de hojas muertas en un temporal que bramó. No basta, sin embargo, que los muertos se hagan cada vez más numerosos y que un sentimiento de su densidad llegue a hacerse predominante. También están en movimiento y en busca de empresas conjuntas. Permanecen invisibles a la mayoría de la gente, pero hay hombres con dones especiales, los chamanes, que saben de conjuros y pueden someter espíritus que se convierten en sus servidores. Entre los Chukchat de Siberia, un buen chamán tiene legiones enteras de espíritus auxiliares y, cuando los convoca a todos, vienen en tales cantidades que rodean la pequeña tienda en que ha lugar el conjunto como una pared por todos lados. Los chamanes dicen lo que ven. Con una voz que tiembla de emoción, el chamán grita a través del iglú: el espacio celeste está lleno de seres desnudos que vienen volando por el aire. Seres humanos, hombres desnudos, mujeres desnudas, que van volando y atizan tormenta y nevada. ¿Oís el silbar? Zumba como el aletazo de grandes aves arriba en el aire. Ese es el miedo de humanos desnudos. Esa es la fuga de humanos desnudos. Los espíritus del aire soplan tormenta. Los espíritus del aire van arriando la nieve volando sobre la tierra. Esta grandiosa visión de espíritus desnudos en fuga nos la han proporcionado los esquimales. Algunos pueblos se imaginan a sus muertos o a cierto número de entre ellos como ejércitos combatientes. Entre los celtas de la tierra montañosa escocesa, el ejército de los muertos es designado por una palabra especial, Sluat. Esta palabra se reproduce en inglés como Spirit Multitude o multitud de espíritus. El ejército de espíritus vuela en grandes nubes de ida y vuelta, como los estorninos sobre la faz de la tierra. Siempre retornan a los lugares de sus pecados terrenales. Con sus infalibles flechas envenenadas matan gatos, perros, ovejas y vacunos de los hombres. Libran batallas en el aire como los hombres sobre la tierra. En las noches escarchadas, luminosas, se les puede oír y ver cómo sus ejércitos avanzan unos contra otros y se repliegan y vuelven a avanzar.
Después de una batalla, su sangre tiñe de rojo farallones y rocas. La palabra Gain significa grito, llamada, y Esgluat, Gain, era el grito de guerra de los muertos. Más tarde se convirtió en la palabra eslogan. Los gritos de combate de nuestras masas modernas deriva de los ejércitos de muertos de las tierras montañosas. Dos pueblos nórdicos que viven muy separados, los lapones en Europa y los Tlingit en Alaska, tienen la misma idea acerca de la aurora boreal como batalla. Los lapones Koltat creen ver en la aurora boreal a los caídos en la guerra, que incluso como espíritus siguen combatiendo entre ellos en el aire. Los lapones rusos ven en la aurora boreal los espíritus de los muertos. Habitan en una casa donde a veces se reúnen, allí se matan entre sí y el suelo se cubre de sangre. La aurora boreal indica que las almas de los asesinados van a iniciar sus batallas. Entre los Tlingit, en Alaska, todos los que mueren de enfermedad y no caen en la guerra van a los infiernos. Solo los guerreros valientes muertos en batalla están en el cielo. Este se abre de vez en cuando para acoger nuevos espíritus. Al chamán los espíritus se le aparecen siempre como guerreros enteramente armados. Estas almas de los caídos aparecen a menudo como aurora boreal, en especial como aquellas llamaradas de aurora boreal que se hacen visibles como flechas o gavillas y que se mueven yendo y viniendo, que a veces pasan unas junto a otras o intercambian los lugares, lo que recuerda mucho la manera de combatir de los Tlingit. Una intensa aurora boreal anuncia, se cree, un gran derramamiento de sangre, porque entonces los guerreros muertos desean nuevos camaradas. Según la creencia de los germanos, un enorme número de guerreros se encuentra reunido en Valhalla. Todos los hombres que desde el comienzo del mundo han caído en la batalla llegan a Valhalla. Su número sigue creciendo siempre, pues no hallan fin las guerras. Allí se agasajan y beben, renovándoseles la comida y la bebida continuamente. Cada mañana empuñan sus armas y parten al combate. Juegan a matarse, pero vuelven a incorporarse, pues no se trata de una muerte cierta. Vuelven a entrar en Valhalla por 640 portones en hileras de 800 hombres. Pero no solo son los espíritus de los muertos los que los seres vivos imaginan invisibles en grandes cantidades. Depende del hombre, se dice en un antiguo texto judío, y debería tenerlo muy presente, que ningún espacio libre hay entre cielo y tierra, sino que está repleto de bandadas y multitudes. Una parte de ellas es pura, plena de gracia y dulzura. Una parte, sin embargo, son seres impuros, predadores y atormentadores. Todos andan volando en el aire. Algunos de ellos quieren la paz, algunos buscan la guerra, algunos establecen lo bueno, algunos ocasionan lo malo, algunos traen vida, algunos, sin embargo, la muerte. En la religión de los antiguos persas, los demonios constituyen un ejército especial que se encuentra bajo un alto mando propio. Hablando del número incontable de estos demonios, en su libro sagrado, el Zen Avestat, se encuentra la siguiente fórmula: miles y más miles de millares de demonios, decenas de miles y más decenas de millares, sus miriadas innumerables. El medioevo cristiano se preocupó seriamente del número de diablos. En el diálogo sobre los milagros de Cesarius de Heisterbach se informa de que en cierta ocasión llenaron hasta tal punto el coro de una iglesia que perturbaron el canto de los monjes. Estos habían comenzado el Salmo tercero. Señor, cuán numerosos son mis enemigos. Los diablos se echaron a volar de un lado a otro del coro y se mezclaron entre los monjes, que olvidaron por completo lo que estaban cantando y, en su confusión, los de una parte procuraban tapar a gritos la voz de los de la otra. Si tantos diablos se reúnen en un lugar para perturbar una sola misa, ¿cuántos no habría entonces en toda la tierra? Pero ya el Evangelio, opina Cesarius, confirma que una legión de ellos entró en un solo hombre. Un malvado sacerdote, en su lecho de muerte,
le dijo a una parienta que estaba junto a él: ¿ves aquel enorme granero frente a nosotros? Bajo su techo hay tantas briznas de paja como diablos hay ahora reunidos alrededor mío. Allí acechan su alma para llevarla a su castigo, pero también prueben suerte junto al lecho de muerte de los píos. Durante el entierro de una bondadosa abadesa, había más diablos reunidos alrededor de ella que hojas de los árboles de un extenso bosque. En torno a un abate moribundo, eran más que la arena a orillas del mar. Estos datos se deben a un diablo que estuvo personalmente y que dio cuenta de ello a un caballero que mantuvo una conversación con él. No ocultó su decepción respecto a sus vanos esfuerzos y confesó que, ya con ocasión de la muerte de Cristo, había estado sentado sobre un brazo de la cruz. Como se ve, la insistencia de estos diablos es tan enorme como su número. Cuando el abate cisterciense Rilchan cerraba los ojos, los veía densos como polvo por todas partes. Ha habido estimaciones más precisas de su número. Entre estas conozco dos que difieren mucho entre sí. Una de la cifra de 44.635.569 y la otra de 11 billones. Contrastando enormemente con lo anterior, se encuentra la idea que cada uno se hace de los ángeles y bienaventurados. Aquí todo es calma, ya nada se desea alcanzar, pues se ha llegado a la meta, pero también ellos están reunidos formando ejércitos celestiales, sin número de ángeles, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, confesos, vírgenes y otros justos. Alineados en grandes círculos están en torno de su Señor, como los súbditos de una corte vueltos hacia su rey, una cabeza junto a otra, besando su dicha en la cercanía al Señor. Han sido aceptados para siempre a su lado, están sumidos en su contemplación y lo alaban. Lo único que todavía hacen, lo realizan en común. El espíritu de los creyentes está poblado de tales ideas de masas invisibles. Tanto a los muertos como a los diablos o a los santos se los imagina en grandes mensadas agrupadas. Podría decirse que las religiones comienzan con estas masas invisibles. Su sedimentación es distinta. En cada creencia se configura un equilibrio particular para ellas. Sería posible y muy deseable realizar una clasificación de las religiones por la manera en que manipulan sus masas invisibles. Las religiones superiores, en cuya denominación se incluyen las que han alcanzado vigencia general, nos muestran una enorme seguridad y claridad en la materia. A las masas invisibles, que mantienen vivas en sus sermones, se unen los temores y deseos de los hombres. Estos invisibles forman la sangre de la fe. Apenas van perdiendo su fuerza, la fe se debilita, pero continuamente nuevas mesnadas ocupan el lugar de las anteriores. De una de tales masas, y quizás sea la más importante, no se ha hablado aún. Es la única que también a nosotros, hombres de hoy, a despecho de su visibilidad, nos parece natural. Se trata de la descendencia. Un hombre es capaz de conocer dos o quizá incluso tres generaciones. Precisamente en su infinitud la descendencia no es visible para nadie. Se sabe que tiene que aumentar, primero poco a poco, luego con creciente aceleración. Tribus y pueblos enteros se remontan a un patriarca, y de las promesas que le son dadas a éste, es visible qué buenos, pero, ante todo, cuántos descendientes desea, numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En el Xingqiang, el cancionero clásico de los chinos, se halla una poesía en la que la descendencia es comparada con una nube de langostas. Los elitros de las langostas dicen: puja, puja, oh, quiera que tus hijos y tus nietos estén allí en incontable ejército. Los elitros de las langostas dicen: ata, ata, oh, quiera que tus hijos y tus nietos sucédanse en líneas y sin término. Los elitros de las langostas dicen: une, une, oh, quiera que tus hijos y tus nietos por siempre sean uno en tu séquito. El gran número, la no interrupción en la sucesión, es decir,
una especie de densidad a lo largo del tiempo, y la unidad son los tres deseos para la descendencia que aquí se expresa. La nube de langostas como símbolo de la masa de descendientes es especialmente impresionante, porque los animales aquí no se mencionan como bichos dañinos, sino que precisamente, debido al vigor de su multiplicación, se los considera como algo ejemplar. El sentimiento de la descendencia está hoy tan vivo como estuvo siempre, mas la idea de lo masivo se ha desligado de la idea de la descendencia y se ha transferido a la humanidad futura en conjunto. Para la mayoría de nosotros, los ejércitos de los muertos han llegado a ser una superstición vana, pero se considera una preocupación noble y en ningún caso ociosa presentir la masa de los no nacidos, desearles el bien y preparar una vida mejor y más justa para ellos. Dentro de la inquietud común respecto al porvenir de la tierra, este sentimiento para con los no nacidos es de la mayor importancia. Puede ser que la repugnancia ante su eliminación, que la idea que tenemos de lo que llegarán a padecer si llevamos adelante las posibilidades bélicas del momento, conduzcan, más que todos los temores privados, a la supresión de estas guerras y de la guerra en general. Si ahora se piensa aún en el destino de las masas invisibles de las que estamos tratando, se puede afirmar que algunas de ellas han desaparecido en gran medida, otras por completo. A las últimas pertenecen los diablos, en su forma familiar, que a pesar de sus anteriores cantidades, ya no se los encuentra por ninguna parte. Sin embargo, han dejado su huella. De su pequeñez podríamos citar no pocos testimonios sorprendentes de la época de su mayor florecimiento, de Cesarius de Heisbach, por ejemplo. Desde entonces han abandonado todos los rasgos que puedan recordar a la figura humana y se han empequeñecido más aún. De otra forma muy distinta y en mucha mayor cantidad, han vuelto a aparecer en el siglo XIX como bacilos. En lugar de acosar el alma, su ataque va dirigido contra el cuerpo del hombre. A este, eso sí, pueden resultarle harto peligrosos. Pocos hombres han mirado a través de un microscopio y los han podido ver, pero todos los que han oído hablar de ellos son conscientes de su presencia y se esfuerzan por no entrar en contacto con los mismos. Dada su invisibilidad, se trata de una empresa un tanto vaga. Su peligrosidad y la concentración de tan gran número en un espacio muy pequeño lo han tomado, sin duda, de los diablos. Una masa invisible que siempre existió, pero que solo se reconoció como tal desde que hay microscopios, es la del esperma. 200 millones de estos animalitos espermáticos se ponen en camino al mismo tiempo. Son iguales entre sí y están reunidos en enorme densidad. Todos tienen una meta y a excepción de uno, los demás perecen en el camino. Podría aducirse que no son seres humanos y que aquí en el fondo uno no debería hablar de masa en el sentido descrito, pero tal objeción no nos proporciona la clave del asunto. Cada uno de estos animalitos espermáticos trae consigo todo lo que se conserva de los ancestros. Contiene a los ancestros. Es los ancestros. Es una tremenda sorpresa volver a encontrarlos aquí, entre una existencia humana y la otra, bajo forma totalmente diferente, todos ellos incluidos en una minúscula e invisible criatura, y esta criatura en números tan inconmensurables.